Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. La Unión Europea ampliará las sanciones a Venezuela a 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre pasado ordenadas por Nicolás Maduro. Informe de Amnistía Internacional ratifica crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Migrantes venezolanos sufren condiciones extremas al entrar a Chile caminando. Amigos, a continuación los detalles de estas noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que le des me gusta al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo con que la Unión Europea sancione a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que participaron en las elecciones pasadas consideradas fraudulentas e irregulares por organismos internacionales. Nos gustaría saber tu opinión, así que deja tu comentario debajo de la descripción del video. Y recuerda compartir el video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia más allá. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo. Quédate para que así nos dejes tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de Noticias de Venezuela hoy con la noticia publicada en el periódico Infobae. La Unión Europea ampliará las sanciones a Venezuela a 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre pasado ordenadas ilegalmente por Nicolás Maduro. La Unión Europea incluirá en su régimen de sanciones en Venezuela a unos 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre que la comunidad internacional no reconoce y en las graves violaciones de derechos humanos que han sido recogidas por el informe de Naciones Unidas, según ha confirmado un alto cargo. El bloque europeo dará luz verde a la extensión de las restricciones, en principio en el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes. Se busca de esta forma dar respuesta a las elecciones del pasado mes de diciembre y redoblar la presión sobre las autoridades de Caracas. El número de personas objeto de sanciones europeas pasaría a ser el doble, puesto que en la actualidad las medidas afectan a 36 dirigentes. Esta es la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconoce el resultado, aunque a su vez ha evitado extender el reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, pero mantiene que es un interlocutor para la salida a la crisis de ese país. Se espera que la lista incluya a una treintena de funcionarios. Según ha informado una fuente diplomática, la medida supondría la congelación de bienes y la prohibición de entrada a la Unión Europea, en línea con las 4 rondas de sanciones aprobadas hasta ahora por el bloque desde que estableciera un plan de sanciones en 2017 a la vista del deterioro democrático en Venezuela. En el margen de este régimen de restricciones, la Unión Europea mantiene una lista negra a 36 personas con cargos oficiales y responsables de minar la democracia y violar derechos fundamentales en Venezuela. Con este instrumento, los 27 buscan responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. Unos 14.400 aspirantes se disputaron 277 escaños, 110 más que en las últimas elecciones parlamentarias del 2015, porque el Consejo Nacional Electoral, elegido a dedo por el régimen, alteró la conformación del Parlamento. Esta alteración constituyó la violación a la Constitución y las leyes, aumentando la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277, asignando más cargos a elegir en localidades pequeñas, pero que históricamente han favorecido al chavismo para así asegurarse más diputados.
Los partidos más grandes, que son contrarios al chavismo, participaron en las elecciones con directivas impuestas, tras ser intervenidas las originales por el Tribunal Supremo de Justicia y nombrar sustitutos para los líderes tradicionales que habían decidido que sus formaciones no acudirían a esos comicios. Así, por ejemplo, en julio pasado la Corte Chavista intervino Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y Leopoldo López. Se quedó con el sello, echó a todos los verdaderos militantes e impulsó una junta ad hoc encabezada por el diputado José Gregorio Noriega, del grupo de los parlamentarios que han sido llamados traidores por Juan Guaidó, quienes abandonaron las filas de ese partido por dinero. La Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, al igual que el grueso de la oposición venezolana y diversos sectores ciudadanos, no reconocieron los comicios al alegar que no podían ser vistos como democráticos. Además de esto, hay más de 50 países en el mundo que no reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, por lo que tampoco respaldaron ese proceso electoral. Gracias por continuar con nosotros. Quédate que hay más noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. Informe de Amnistía Internacional ratifica crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, realizó una alerta internacional luego de que la ONG Amnistía Internacional ratificara los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Las víctimas de estos atropellos del régimen esperan acciones internacionales coordinadas que permitan que se aplique la justicia a los responsables, dijo Borges en su cuenta de Twitter. En la carta publicada junto al tuit, se confirma que los operativos policiales del régimen de Nicolás Maduro en la comunidad de La Vega, efectuados entre el 6 y 9 de enero, evidenciaron un patrón sistemático de los derechos humanos. En este reporte se detalla que al menos 14 personas fueron ejecutadas por las FARC, pues en los cuerpos se encontraron heridas que permiten concluir que no se trató de un enfrentamiento como pretende vender la versión oficial. También detalla que Amnistía Internacional recalcó que algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación involucran a representantes importantes del régimen, incluido Nicolás Maduro, lo cual coincide con las conclusiones de la misión de determinación de hecho de la ONU, publicadas en el año 2020. En vista de esto, Borges expresó su preocupación ante la prevista participación de Nicolás Maduro en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 22 de febrero. Es necesario que, por un lado, la comunidad internacional presione para acelerar el proceso del examen preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y por otro lado, se espera que se active la jurisdicción universal en cada nación, con el fin de juzgar a quienes han cometido estos delitos contra los venezolanos, urgió el funcionario del gobierno interino en el comunicado. El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado en reiteradas ocasiones y por diversos países y organizaciones de no velar por los derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela. Además de esto, se le acusa de transgredir el derecho a la libertad de expresión. Entre los presos políticos que mantienen el régimen está el periodista Roland Carreño, muy cercano al presidente interino Juan Guaidó. Continuamos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. Migrantes venezolanos sufren condiciones extremas al entrar a Chile caminando. Migrantes venezolanos que pasan a Chile por la frontera con Bolivia, a más de 3.700 metros de altura, sufren el frío y el calor extremo en su recorrido por el altiplano andino rumbo al desierto de Atacama. Entre enero y la primera semana de febrero, una ola migratoria duplicó la población de 1.700 habitantes de la pequeña localidad aymara de Colchane, en el norte de Chile. Y los venezolanos siguen llegando en grupos reducidos, suscitando un creciente rechazo entre los locales. Hoy pasamos con un grupo de cubanos y bolivianos. Teníamos unos dólares para pagar el autobús, pero cuando dijimos de dónde éramos, nos dijeron que no querían venezolanos.
Así contó a la agencia de prensa AFP Angier Prieto, de 40 años, que salió desde Caracas el 25 de enero junto a su marido y su hija de 14 años. Los pobladores locales, en su mayoría aymaras, que se dedican al pastoreo de alpacas, afirmaron haber sufrido robos en sus casas, cuando hace pocas semanas llegaban centenares de migrantes cada día. Por unos pocos malandros, que sabemos que los hay, pagamos todos ahora. Ya nadie nos quiere dar ni agua. Así lamentó Prieto, llorando junto a su hija tras haber recorrido más de 5.000 kilómetros y 4 países desde Venezuela. Créame que lo más horrible ha sido esto, así dijo Reinaldo Latorre, su pareja. Con temperaturas bajo cero en las montañas y en las noches, ráfagas de vientos de más de 30 kilómetros por hora al atardecer y un sol abrasador durante el día, se pueden ver migrantes llorando de frío. Todos con los labios partidos tras caminar por una carretera con tramos de más de 4.350 metros de altura y desafiando la pandemia del COVID-19. Algunos conductores se paran para ver si necesitan algo, pero se disculpan por no poder trasladarlos hasta Huara, un pueblo más grande situado a 170 kilómetros del Colchane, en el desierto de Atacama, y a 1 hora de la ciudad de Iquique, a 2.100 kilómetros al norte de Santiago. Si una persona los auxilia y traslada, las fuerzas del orden pueden multarla, decomisar su autobús y acusarla incluso de tráfico de migrantes, explica un policía. Según la información que se maneja en un puesto fronterizo, unos 7.000 migrantes venezolanos entraron al país en lo que va de año, casi el doble de lo reportado por las autoridades. Desde el 2014, unos 500.000 venezolanos se han afincado en Chile, escapando de la crisis política y económica en su país, y se han convertido en la colonia extranjera más numerosa. En 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero se han aprobado solo cerca de un 27% de las solicitudes. La semana pasada, y ante el incremento del flujo en la frontera norte, un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron expulsados del país. El jueves, la justicia anuló la orden de expulsión de 50 de ellos, alegando que no tuvieron un debido proceso. La mayoría de los expulsados ya se encuentran en Venezuela. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Te invitamos también a seguir viendo los videos de este canal y a esperar la próxima emisión que tenemos cada día. Muchas gracias y hasta la próxima.